Buenas noches. Feliz noche. Yes. Vamos a continuar. Vamos a quisiera hacer un par de comentarios sobre el último ejercicio que hicimos. Bueno, de los últimos que hemos hecho. Eh, bueno, hemos hecho ahí algunos ejercicios sobre calcular altura útil teórica de, de una turbomáquina, que es lo que es una bomba, mediante la ecuación de Euler. Estuvimos viendo el caso sencillo que desarrollamos el triángulo de velocidades en PDF. Creo que ese ya lo subí en la plataforma este de PDF cuando lo armamos. Y aquí pues lo que hacíamos era desglosar las velocidades en un triángulo y mediante trigonometría encontrábamos las componentes con respecto a U. Algo de estos ejercicios es que teníamos las velocidades y los ángulos conocidos, pero no siempre va a ser así. Va a haber un momento que vamos a tener que ver cómo encontrar estas velocidades y tengamos que recurrir a conceptos de mecánica de fluidos y de física. Por ejemplo, la velocidad U se puede relacionar como una velocidad de rotación y una distancia con respecto al eje de rotación o un diámetro del círculo que forma el punto donde yo quiero medir la velocidad. Esa es una. Otra pudiese ser, pues, según los datos que nos den, cómo encontrar la velocidad C, ecuación de continuidad, y eso va a ser el ejercicio que vamos a ver ahora. Vamos a aplicar la ecuación de continuidad de mecánica de fluidos. Bien, repasando también, nosotros hicimos este ejemplo, la altura útil nos dio 61.3. Esta es la altura útil teórica, cuando tiene este subíndice, es la teórica, es decir, la máxima altura que yo tengo disponible para transferir al fluido. Pero yo en el interior de las bombas tengo pérdidas y digamos, si yo quisiese encontrar la altura útil real que le entrego al fluido, pero no tengo pérdidas, en ese caso esta altura sería exactamente la que yo le termino transfiriendo al fluido. Pero si tengo pérdidas, entonces yo a esta altura le tengo que restar esas pérdidas. O eh, aplicar las eficiencias. Digamos, si yo quiero encontrar la altura útil real que le entrego al fluido, multiplico este valor por una eficiencia hidráulica, volumétrica, eh, para encontrar cuando le transfiero al fluido. O al inverso, como en el ejercicio, el último que vimos, donde analizamos la bomba desde el exterior. Este ejemplo 1, nosotros nos dio una altura de 14.69. Pero esta es la altura que ya la bomba le entrega al fluido que se mueve en la tubería. Pero si yo tuviese las eficiencias internas de la bomba, yo pudiese encontrar la altura, eh, la altura que tenía la bomba disponible. Pero para eso, pues tendríamos que dividir este valor entre, eh, tendremos que dividir este valor entre las eficiencias. Digamos, la eficiencia que yo tengo disponible, que es la altura útil, altura sub U, debe ser mayor que la que yo le transfiero al fluido, porque tengo que restar las pérdidas. Entonces aquí yo tengo que dividir las eficiencias. Entonces por ahí hay un ejercicio en la presentación que hace uso de esas eficiencias. Y vamos a ver ahora un ejercicio similar aplicando o analizando, mejor dicho, la bomba desde el interior. Pero ahora vamos a tomar en cuenta que no, además, no voy a tener ninguna velocidad conocida como los primeros dos ejemplos. Ahora no me van a dar ni la velocidad en la periferia, no me van a dar la velocidad real y no me van a dar la velocidad relativa. Entonces tenemos que hacer uso de conceptos vistos en clases anteriores para poder determinar esas velocidades. Y un par de conceptos son los que acabo de mencionar, que la velocidad en la periferia no es más que una velocidad tangencial y la puedo relacionar con una velocidad de rotación, una velocidad angular, y un diámetro. También vamos a relacionar la velocidad real mediante la ecuación de continuidad que utilizamos para definir que velocidad por área es igual a caudal y ese se mantiene tanto en la entrada como en la salida. Velocidad por área en la entrada igual a velocidad por área en la salida. Bien, entonces vamos a leer el ejercicio. Es el 19.2 del libro. Y este ejercicio pues lo tomamos en especial por este dibujo que está aquí. Vamos a
lo voy a redibujar. Vamos a ver si me sale en AutoCAD para que entendamos bien el concepto cuando lo apliquemos. Bien, una bomba centrífuga en que no se consideran las pérdidas, es decir, que no vamos a tomar en cuenta las alturas, perdón, no vamos a tomar en cuenta las pérdidas mecánicas, volumétricas ni hidráulicas, ni se tiene en cuenta el estrechamiento del flujo producido por el espesor de los álabes, tiene las siguientes dimensiones. Un diámetro 1 de 75 milímetros, que sería el diámetro en el interior. Un diámetro 2 de 300 milímetros, que sería en el exterior. B1 y B2 sería 50 milímetros. Este B1 y B2, si recordamos, es el ancho del rodete, si yo lo pudiese partir a la mitad. Entonces el ancho a la entrada del álave es B1 y a la salida del álave es B2. Y este se mantiene constante, 50 milímetros. Luego, beta 1, que es el ángulo que se forma entre la velocidad angular y U, va a ser de 45 grados para la entrada del álave. B2 va a ser 60 grados en la salida. La entrada a los álaves es radial. Y menciona el libro que es Caso Ordinario de las Bombas Centrífugas. Con la entrada radial se refiere a que entra perpendicular a U, el fluido al álave. La bomba gira con una velocidad de 500 revoluciones por minuto. El fluido bombeado es agua. La densidad pues va a ser igual a 1000. Calcular el caudal que da la bomba, la altura que da la bomba, altura útil, el par transmitido por el rodete al fluido, que pues hay una ecuación por ahí que vimos en algún momento, y la potencia de accionamiento. Nos piden estos 4 datos. Potencia de accionamiento, recordemos que es la potencia que el motor le entrega al eje de rotación. Luego el eje le entrega al rodete potencia interna. Y por último el rodete le transfiere al fluido la potencia real que recibe para mover el fluido. Bien, tenemos aquí 4 imágenes. El de este segundo, pues el que ya hemos estado utilizando, ya lo interpretamos bien. Este y este realmente son el mismo, solamente que en este se muestra B1 y B2 constantes, o sea, no tiene cambio de el espesor o el ancho de la abertura del rodete, no tiene cambio, se mantiene constante, igual a 50 milímetros. Tenemos indicado hasta dónde se mide diámetro 1, hasta la entrada del álave, que sería aquí. Sería este círculo que se forma aquí. Y tenemos el diámetro 2 que se mide hasta la salida del álave. Este círculo que está aquí. Bien. Estos triángulos ya los hemos visto. Y este que está aquí se mira como un cilindro, pero realmente es el rodete, un poco exagerado. Pero es el mismo rodete, solo que viéndolo como en isométrico, donde este diámetro 1 sería este cilindro de acá. Y podríamos tener un cilindro similar marcando diámetro 2. Y esta cara que se ve aquí sería la cara por donde sale el fluido. Recordemos que en el rodete el fluido entra por el lado interior, por este punto que estoy marcando ahorita. Al llegar al rodete, al interior, cambia de dirección 90 grados hacia el álave y el álave lo descarga siguiendo la curva del álave. Entonces, este camino por donde sale y por donde entra es como que nos imaginemos este cilindro que está aquí, es por esta cara. Bien, ¿para qué nos va a servir eso? Pues vamos a ver el desarrollo del ejercicio. Queremos hacer el triángulo de velocidades, pero no tenemos ninguna velocidad, pero sí tenemos diámetros, perdón, sí tenemos diámetros y tenemos 2 ángulos que hasta este momento no habíamos utilizado estos 2 ángulos, que son los ángulos beta. Pero leamos un poco el ejercicio para interpretar el ángulo o el triángulo de velocidades a la entrada. Un dato que tenemos es beta 1, que es 45 grados. Y recordemos que beta 1 es el ángulo que forma la velocidad relativa con respecto a U. Entonces, este ángulo de aquí mide 45 grados. Y algo más que nos indica aquí el ejercicio es que la entrada en los álabes es radial.
Entonces, siempre que hablamos de entrada a los álabes, nos referimos a ese punto, o sea, punto 1. Y salida nos referimos a este punto, punto 2. Cuando me dicen, bueno, la velocidad de entrada real del fluido es este C1 que se ve aquí, que siempre lo hemos dibujado en diagonal. Voy a retroceder solo un momento en algunos de los ejercicios anteriores. Siempre lo hemos representado en diagonal. Y al entrar en diagonal, con respecto a U, yo tengo dos componentes, C sub U y C sub M. Pero, bueno, y este punto de aquí sería este punto. Pero ahorita el ejercicio me está diciendo que la entrada del agua es radial, es decir, que esta velocidad C es radial. Con radial se refiere a que tiene una orientación paralelo con cualquiera de los ejes desde el punto central. Digamos que sale, si aquí yo puedo dibujar una línea simbolizando el radio, digamos, de hasta este punto, hasta el exterior, la velocidad sería paralelo a esa línea. O dicho de otra forma, perpendicular a la tangente del círculo. Y en la tangente del círculo yo lo que tengo es U. Entonces, cuando me dicen que entra radial, quiere decir que esta velocidad C no entra en diagonal con respecto a U, sino que sale completamente perpendicular, como está la línea color magenta. Entonces, por eso el triángulo de velocidades, cuando lo desarrollamos, nos queda de esta forma. Tenemos que aquí donde estoy dibujando ahorita el cursor, ese es la entrada del álave, el círculo con diámetro 1. U es la tangencial, U es la velocidad tangencial, velocidad en la periferia. Y C1 sería radial, o sea, completamente paralelo, medido del centro del eje, paralelo a cualquier línea imaginaria que yo tuviera desde el eje central. Y esa línea pues es perpendicular a la tangente. Entonces forma un ángulo de 90 grados entre U y C sub M. Bien, hay algunas consideraciones que se cumplen cuando yo ya tengo un triángulo con un ángulo recto. Aquí yo tengo 45 grados que me dice el ejercicio. Aquí yo tengo 90 grados que no me lo dice el ejercicio, pero cuando me dice que entra radial, pues con eso me están diciendo que sale a 90 grados la velocidad C. ¿Qué se cumple con este tipo de triángulo de velocidades? Uno, como este ángulo es recto, y aquí yo tengo 45 grados, este lado adyacente a 45 y el opuesto tienen la misma distancia. Y como son velocidades, entonces tienen la misma magnitud. Entonces C sub 1 va a ser igual a U sub 1 para este caso especial. También C sub 1, perdón, solo tendría una componente, que sería casualmente pues C sub 1M. Y C sub U no existiría, tendría un valor igual a 0. ¿Por qué? Porque sale completamente perpendicular a U. Entonces, este sería nuestro triángulo de velocidades con respecto a la entrada al álabes. Vamos a dejar el triángulo de velocidades en la salida para la siguiente diapositiva, para más a ver qué valores podemos encontrar con el triángulo de entrada. ¿Qué valores tenemos? La verdad no tenemos ni uno, no tenemos W, no tenemos U, no tenemos C. Solamente tenemos dos ángulos. Pero sí tengo algunos datos adicionales. Tenemos, por ejemplo, los diámetros que, bueno, aquí yo le cambié a D minúscula. No me he fijado que lo había marcado aquí con D mayúscula. Pero al final, pues son los diámetros medidos desde el centro, bueno, no del centro, sino del círculo en la entrada del álave y el círculo a la salida del álave. Ahí pues es que de una diapositiva a otra le cambié a minúscula. Pero tengo esos dos diámetros y tengo una velocidad de rotación y yo ya sé que U es una velocidad tangencial y una velocidad tangencial yo la puedo relacionar con una velocidad de rotación y un diámetro. También, también yo puedo encontrar, debería o podría encontrar la velocidad de salida.
¿Por qué? Porque si con lo que yo acabo de mencionar puedo encontrar U y por la forma del triángulo, automáticamente tendría el valor de C. Entonces, podemos encontrar C y podemos encontrar U. No necesitaríamos encontrar W. Con solo encontrar uno de estos valores ya podemos tener las dos velocidades. Bien, ¿qué más? Primer inciso. Primer inciso nos dice que necesitamos encontrar el caudal. ¿Cómo vamos a encontrar el caudal si no tengo un área y no tengo una velocidad? No me dan el caudal. Y yo mencioné ecuación de continuidad, que parte de lo que me dice es que el caudal es igual a velocidad por área. En cualquiera de los puntos en que lo mida, siempre va a ser igual a velocidad por área. Si el área cambia, velocidad tiene que cambiar para mantener constante el caudal. Pero ¿cómo puedo determinar yo primero una velocidad y cómo puedo determinar un área? Entonces, aquí viene la parte del dibujo que no habíamos utilizado. Si imaginamos nosotros que este es el cilindro de la parte interior del rodete, sea hasta la entrada del álave, yo pudiese simbolizar toda esta superficie como un área. Bueno, realmente es un área. Pero sería un área que yo pudiese como si desenvolviera el cilindro. Como si yo lo pudiese desenvolver, yo tendría un rectángulo. Entonces, ese sería mi área. ¿Por qué sería ese mi área? Porque el fluido está saliendo por completo a través de todos los alrededores del rodete. Nosotros aquí solo dibujamos una sección de un álave, pero realmente aquí hay varios álaves y la salida del agua tal vez no sea tan pareja porque el espesor de los álaves roba un poco de área, pero me dice el ejercicio que no vamos a considerar ese estrechamiento debido al espesor del álave. Entonces vamos a considerarlo de que todo el fluido está saliendo alrededor de toda la superficie del cilindro. Entonces ahí ya tengo yo un concepto para poder aplicar caudal igual a velocidad por área. ¿Cuál sería la velocidad? Recordemos que para que esto se cumpla, esta velocidad tiene que ser perpendicular al área, que es la sección transversal a la cual se está moviendo el fluido. Entonces, cuando calculamos en una tubería caudal, yo lo puedo aplicar como velocidad por área, pero la velocidad tiene que ser perpendicular a la sección transversal. Y a mí ya me dijeron que C sub 1 sale perpendicular a esa superficie. Entonces yo puedo aplicar esta ecuación con velocidad C sub 1 y área sería el área de esta superficie. ¿Cómo pudiésemos encontrar el área de esta superficie? Sacando este perímetro y esta longitud. ¿Cuál sería el perímetro? Pi por diámetro. ¿Y cuál sería esta longitud? B1, porque sería este ancho de acá. Solo que medido en este punto, mejor dicho. Pero ese es constante, al final pues es constante. Entonces así podemos encontrar caudal, velocidad por área, donde velocidad la voy a tomar como C sub 1 y el área como esta superficie, que a su vez esta área la puedo calcular como pi por diámetro por el largo, que sería B2, que yo podría hacer un rectángulo donde la base sería todo este perímetro y el alto sería B1. Bien, entonces eso es lo que tenemos acá. Pi por diámetro es el perímetro, B es el ancho del rodete, ahí tendríamos el área, y velocidad sería C sub M, que a su vez es lo mismo que C sub 1M, o lo podemos dejar como C sub 1, porque al final pues coincide. Caso especial, que aquí no saliésemos a 90 grados, sino que en diagonal, como los primeros dos ejercicios que vimos, nosotros aquí tendremos que seguir utilizando una velocidad perpendicular. Pero si nosotros saliésemos en diagonal, voy a regresar para que volvamos a ver el triángulo de ejemplo. Si nosotros saliésemos en diagonal, o sea, no a 90 grados, nosotros para la ecuación tendríamos que seguir utilizando una velocidad perpendicular a U. Es decir, esta velocidad de aquí. Entonces, en ese caso, no utilizaríamos la magnitud de C, sino que solo su componente, que es perpendicular a la superficie, o decir, perpendicular a U. Entonces,
Ese caso, si a la hora de estar estudiando toca con una velocidad que no entra radial, un fluido que no entra radial, recordemos que en esta ecuación siempre hay que utilizar la velocidad perpendicular al área. Y en ese caso, pues, sería C sub M. En este caso especial, C sub M es igual a C sub U. Entonces, utilizamos directamente el valor que encontremos para C. Bien, entonces ya tenemos aquí la ecuación para caudal. Ya le agregamos los subíndices para indicar que este es el caudal en la entrada, que debería ser el mismo caudal en la salida. Pero si lo aplico en la entrada, tiene que ser C sub 1M, diámetro 1 y B1. B1 es constante y diámetro 1 lo tenemos como 75 milímetros. C sub 1M no lo tenemos. Tenemos que ver cómo encontrarlo. Bien, adicional a esto, en algún ejercicio se pueden encontrar que el estrechamiento, perdón, no es despreciable, que sí hay que tomarlo en cuenta. En ese caso, tenemos que aplicar un factor de estrechamiento, que creo que es tau, que se llama este símbolo. Un factor de estrechamiento, que puede ser un valor entre 0 y 1, pero cercano a 1. Si nosotros tenemos que tomar en cuenta el factor del estrechamiento es porque el álave tiene un espesor, y ese espesor ya le resta un pequeño porcentaje a esta área. Entonces, una forma de tomarlo en cuenta es que a mí me den un factor de estrechamiento que puede ser 0.98, por ejemplo. Eso significaría que el 2% del área de esa superficie no se toma en cuenta para paso del fluido porque corresponden al espesor de los álabes. Como en este caso no se toma en cuenta ese estrechamiento, me están diciendo que este factor de estrechamiento es igual a 1. Es decir, que el 100% del área se utiliza para el paso del fluido. Bien. Ya tenemos nuestra ecuación completa. Ingeniero, ¿Sí? solo una pregunta ahí. Esa relación de estrechamiento, supongo que sale de B1 y B2, ¿verdad? ¿O me equivoco? Sí. No, ese es un valor que me tendrían que dar según la construcción del rodete, porque vamos a retroceder bastante. Tal vez viendo el rodete lo podemos interpretar mejor. Y tenemos que retroceder bastante. No, mejor voy a buscar donde mostré una bomba desarmada. Aquí, digamos. Ese cilindro que nosotros dibujamos puede ser en el interior o el exterior. Si es en el interior, sería un círculo donde comienzan los álabes. B es este ancho de aquí y este ancho de aquí. Pero el estrechamiento es cuánto se estrecha el área por este espesor de los álabes. Pero es que estrechamiento se puede interpretar como que la entrada y la salida tienen diferente medida. Pero ahí lo que tendría es un cambio de B, B1 diferente a B2. Ese tau se refiere a que de toda esta área, por estos espacios sale el agua. Pero cuando yo encuentro pi por diámetro por B, yo estoy encontrando el área total alrededor del rodete. Y estoy asumiendo que en toda esa área sale agua. Pero este espesor que vemos aquí, que estoy marcando yo, ese es un área que no sale agua porque es el espesor del álave. Entonces, ese tau hace referencia a que este espesor le restaría 2% de toda esta área para el paso del fluido. Si a mí me dicen de que no tome en cuenta el estrechamiento por los álabes, me están diciendo que este espesor no le va a restar área a toda esta superficie. Entonces, que yo tengo libre toda esta superficie para que el agua salga. Pero si me dan un 98%, quiere decir que este espesor le resta 2% a todo el área para paso de agua. Pero no es que no viene de una relación B1 entre B2 o B2 entre B1. No viene de esa relación, sino de cuánta área le roba el espesor de los álabes, ya sea en la entrada o en la salida. Ok, listo, gracias, me queda claro. Entonces, en este caso es uno de esos que Es nos dan el valor y podemos tomarlo como uno, entonces. como nos dicen que no los vamos a tomar en cuenta, no que toda la superficie está disponible, entonces sería igual a 1. Ok, gracias. Bien, no estamos en el siguiente. Ahora me pasé. 9.1 creo que, ¿verdad?
Sí, este creo que es... No, 9,2. Bien, entonces estamos aquí. Bien, ahora que nos falta, conocemos B, conocemos diámetro, pi es una constante, tau o la factor de estrechamiento es 1, nos falta C sub 1M, no lo tenemos. Pero recordando el triángulo, por la forma que tiene, aquí 45 grados y aquí 90, C sub 1 sería igual a C sub 1M, y que a su vez sería igual a U sub 1, solamente en este caso especial. Pero U, ¿cómo lo puedo encontrar? Bueno, como habíamos mencionado hace un momento, yo lo puedo relacionar con una velocidad angular con un diámetro, mediante esta ecuación que está aquí, que es la ecuación de velocidad tangencial, solo que aquí ya se está tomando en cuenta pasar este valor a revoluciones por segundo, con este 60 que está aquí. Entonces nosotros podemos aplicar esta ecuación, pi por n, que es una velocidad angular, por un diámetro entre 60. Esta es ecuación, pues, de física, de velocidad tangencial. N se va a ingresar tal cual está, revoluciones por minuto, porque este 60 lo está transformando a revoluciones por segundo. Pero diámetro sí tiene que ser ingresado en metros, para que me dé metros por segundo. Entonces, yo puedo aplicar a la entrada pi por n por diámetro 1 como pi por 500 por diámetro 1, 0.075 metros entre 60. Vemos aquí que ya reemplacé C sub 1M por U sub 1, o mejor dicho, U sub 1 por C sub 1M, solamente en este caso especial. Si aquí fuese una diagonal, no se cumpliría, sino que tendría que conocer un diámetro y aplicar trigonometría para despejar desde U, poder encontrar C sub 1M, similar a los triángulos anteriores. Entonces, C sub 1M es igual a 1.963. Con esto estamos resolviendo que C sub 1M es igual a 1.963, C sub 1 es 1.963 y U es 1.963. C sub 1U va a ser igual a 0 porque no tengo componente con respecto a U. Y regresando, este valor ya lo puedo aplicar en esta ecuación y lo tenemos en este lado. Estrechamiento 1, C sub 1M, 1.963, pi que es constante, diámetro 1.075, B1 0.05. Y luego de resolver, el caudal es igual a 0.0231 metros cúbicos por segundo, que aquí lo tenemos simbolizado como Q sub 1, pero al menos que tuviésemos pérdida en un álave, fuga, y no me lo dice el ejercicio, entonces este caudal debe ser el mismo tanto a la entrada del álave como a la salida del álave, 0.0231 metros cúbicos por segundo. Y ahí tendríamos nuestro primer inciso. Altura que da la bomba. Como no se consideran pérdidas, entonces esta altura que la bomba le da al fluido va a ser la altura útil teórica, como no estamos considerando pérdidas. Entonces podemos irnos a aplicar la ecuación de Euler. Pero ¿qué me hace falta para la ecuación de Euler? Vamos a ver, aquí está. Nuestra primera forma de ecuación de Euler me relaciona U sub 2, U sub 1, C sub 2U, C sub 1U. Pero ya dijimos que en la entrada yo no tengo componente con respecto a U porque entra radial, entonces esto yo lo puedo cancelar. G, gravedad, es constante. C sub 2U, no lo conozco todavía. Y U sub 2 tampoco lo conozco. Entonces tenemos que ver cómo encontrar estos dos valores antes de pasar a aplicar la ecuación de Euler. Entonces vamos a regresar a, bueno, ya esta es la segunda diapositiva. Ahora vamos a analizar el punto de salida del álave. Por aquí tenemos los datos que ya encontramos, C sub 1M, sub 1, caudal y C sub 1U. Pero vamos a armar ahora el triángulo de velocidades en la salida. En la salida no me dicen que sea radial, entonces esta puede ser una diagonal, C sub 2. U siempre va a ser una referencia horizontal y B sub 2 pues cerrando el triángulo. Y tengo el valor de beta, que es igual a 60 grados.
¿Qué más tengo? Solamente tengo eso. Pero nuevamente, U yo la puedo encontrar con una velocidad de rotación y un diámetro, que ahora va a ser un diámetro de salida, porque estamos en el punto 2. Entonces yo puedo encontrar U. Si encuentro U, solo tengo mi relación de U sub 2 y este valor de 60. ¿Qué otro valor puedo encontrar? Ahora puedo aplicar la misma ecuación que usamos para encontrar caudal, pero ahora al revés. Primero conocíamos todos los valores de la ecuación. Ahora yo conozco el caudal, porque el caudal debe ser el mismo. A caudal 2 debe ser igual a caudal 1. Conozco el factor de estrechamiento que sigue siendo 1. Conozco pi. B2 que se mantiene constante a 50 milímetros. Diámetro 2, 300 milímetros. Entonces solo me queda C sub 2M. Entonces yo puedo encontrar C sub 2M aquí. Bien, si yo encuentro C sub 2M, yo tendría que despejar para C sub 2 o C sub 2U, pero no tengo cómo poder despejar. ¿Por qué? Porque no tengo un ángulo que mediante este ángulo yo pueda utilizar tangentes. No tengo. Pero sí tengo este ángulo y tengo C sub 2M y tengo este valor de U. Bien. Bueno, yo aquí mencioné tangente, aquí sería seno. Veamos este subtriángulo que se forma aquí. Si yo conozco C sub 2M por esta ecuación, yo conozco este valor y conozco este ángulo. Entonces yo pudiese aplicar tangentes, relacionar tangente, el lado opuesto entre el lado adyacente. El lado opuesto lo conocería porque yo lo puedo encontrar y conozco tangente del ángulo. Entonces yo puedo despejar para esta componente. ¿Y cuál va a ser esta componente? La componente de W con respecto a U. Y viendo el triángulo, yo sé que C sub 2U más W sub 2U sería U sub 2. Físicamente es la suma de ambas componentes. Entonces yo podría despejar. A U sub 2 le resto W sub 2U y me queda C sub 2U, que es esta ecuación que está acá. Entonces, de ahí viene esta ecuación. No es que siempre, bueno, sí se cumple siempre, pero aquí podemos ver de dónde viene esa ecuación. Esta longitud total es U y le resto la componente con respecto a U de W. Lo que me sobra va a ser la componente de velocidad 2 con respecto a U. Bien, entonces así podemos encontrar C sub 2U. Entonces procedamos con las ecuaciones. Ya tenemos esta ecuación plasmada, caudal 2, estrechamiento 2, C sub 2M, pi diámetro 2, B2. Ya tenemos la mayoría de los valores, caudal, 0.0231, el estrechamiento, el factor de estrechamiento es 1, C sub 2M lo que estoy buscando, pi es una constante, diámetro 2 nuevamente tiene que estar en metros, 0.3, B2 tiene que estar en metros, 0.05. Y al despejar y resolver, tendríamos 0.4902 metros por segundo. Este sería nuestro C sub 2M. Recordando que en esta ecuación, para que sea cierto esto, tiene que ser la velocidad perpendicular a U o perpendicular a esta área. Entonces, por eso, en este caso, no reemplazamos C sub 2, sino que C sub 2M, porque C sub 2M es la que es perpendicular a U. Y en el triángulo anterior coincidía con C sub 1, pero por este caso especial de entrada radial. Aquí no tenemos salida radial, entonces tenemos que encontrar solamente la velocidad perpendicular. Bien, entonces aquí tenemos C sub 2M, este valor de acá. Ahora vamos a aplicar este subtriángulo donde yo tengo el ángulo beta, 60, y conozco ya el valor del lado opuesto al triángulo. Y esto yo lo puedo relacionar con una tangente, que es tangente de 60 igual a C sub 2M entre W2U. Despejo para W2U, lo tendría que pasar a, tendría que pasar tangente a dividir a un lado.
y C sub 2E me quedaría en la parte de arriba. Como tangente de 60, la paso a dividir, W sub 2U la paso a multiplicar. Y esta sería mi ecuación para W sub 2U. Tengo todos los valores, ya conocemos C sub 2M, .492, y tangente de 60. Lo aplicamos y W sub 2U es igual a 0.283 metros por segundo. Ese sería nuestro valor de W sub 2U. Y por geometría o por simple vista, U sub 2 es la suma de C sub 2U y W sub 2U. Pasamos a restar W sub 2U y C sub 2U sería U sub 2 menos 0.283. No tenemos U sub 2 todavía, pero podemos hacer lo mismo que hicimos para encontrar U sub 1, la misma ecuación. Entonces ahora la vamos a aplicar a la salida como U sub 2 igual a pi por la velocidad angular, que no importa en qué punto sea, la velocidad angular va a ser constante, pero el diámetro sí va a cambiar. Estoy más alejado del centro, entonces el diámetro es más grande. 0.3 metros, la velocidad angular 500 revoluciones por minuto, por pi entre 60 para convertir estas revoluciones por minuto a revoluciones por segundo y me quedan metros por segundo, igual a 0.854. Esta sería mi velocidad de U sub 2. Ahora podemos regresar a nuestra ecuación de C sub 2U igual a U sub 2 menos W sub 2U. C sub 2U es 7.854 menos 0.283. Entonces C sub 2U es igual a 7.571 metros por segundo. Aquí podemos notar que W sub 2U es bien pequeño con respecto a C sub 2U. Quiere decir que este punto donde se unen es bien cercano al punto final de U. Entonces quiere decir que esta velocidad va más acostado. Aquí debería ser un ángulo bien pequeño. Va más acostado porque la componente C sub 2U se acerca bastante a U sub 2. Eso es solo como un comparativo entre el tamaño de estas dos velocidades. Bien, entonces ya tenemos todas las ecuaciones, perdón, todos los valores, perdón, para nuestra ecuación. Altura teórica, H sub U, con la ecuación de Euler. Ya vimos que este término de acá se cancela y solo me queda U sub 2, que es 7.854 por C sub 2U, que es 7.571 entre 9.81. Y H sub U es igual a 6.06 metros de columna de agua. Esta sería la altura teórica. No es todavía la altura que da la bomba. Es nuestra altura teórica. Yo debería aplicarle en eficiencias, es decir, dividirlo entre la eficiencia total de la bomba. Pero, como me dicen que no se consideran las pérdidas, esta altura va a coincidir, solo por este caso, con la altura que da la bomba. Entonces, este sería también H. H sin este U. O sea, solamente H. Ya la real que entrega la bomba. Y coincidiría con 6.06. Solamente en este caso específico. Bien. Nos hace falta un par de diapositivas. Bueno, una diapositiva ya. Y bueno, quedan 10 minutos. Creo que sí lo logramos sacar. El último inciso, bueno, los últimos dos sería el transmitido por el rodete. Pero ya hay una ecuación que casi que solo es mecánico de aplicar, donde el momento es igual a un caudal por una densidad. Caudal ya lo tenemos, densidad es 1000, porque es agua lo que estamos moviendo. Y esta relación de radio 2 por C sub 2U menos radio 1 por C sub 1U. Pero nuevamente, este término se cancela porque, ¿dónde lo tenía apuntado? Bueno, no lo tengo apuntado aquí, pero sí lo tengo en la más anterior. Aquí, C sub 1U es igual a 0. Entonces ese término se cancela. Y solo me queda este valor de acá. Caudal, 0.231, densidad es 1000. Radio 2, aquí hay que tener cuidado no confundir. Este es radio 2 y aquí lo que tenemos es diámetro 2, 300 milímetros. Entonces tengamos el cuidado de que todas las ecuaciones anteriores lo que yo ingreso es diámetro. Pero en el momento yo lo que meto es
el radio, es decir, este diámetro entre 2 y en metros, 0.15 metros. Por C sub 2U, 7.571. Y el momento o el par transmitido por el rodete al fluido es 26.35 newton metros. Este es el par entregado por el rodete al fluido, 26.35 newton metros. Bien, ese es el par. Vemos que la ecuación pues es casi mecánico de ingresar, solamente teniendo cuidado que este es el radio y esta es la velocidad o la componente en U de la velocidad C. Y tiene que ser la resta de la salida de la entrada, pero la entrada se cancela. Caudal es constante, densidad también. Bien, y por último nos quedaría la potencia de accionamiento. Potencia de accionamiento, yo cuando aplico esta ecuación que estamos viendo, caudal, densidad por gravedad por H, nos fijamos que no estamos incluyendo la U. O sea, es la H real que entrega la bomba. En ese caso, como es H real que entrega la bomba, esta es la ecuación para la potencia real que entrega la bomba al fluido. Pero nuevamente, si yo no tengo pérdidas en la bomba, esta potencia sería la misma que la potencia de accionamiento, es decir, la potencia que se le entrega al eje. Y como no hay pérdida, esa potencia se entrega completo hasta al fluido. Entonces, en este caso, podemos aplicar esta ecuación de esta forma. Aquí, pues, lo resumimos un poco. Solo por este caso, potencia de accionamiento va a ser el caudal, densidad por gravedad, por altura real que entrega el fluido. Y reemplazando valores, pues, 0.0231 para el caudal, 1000 para la densidad, 9.81 para la gravedad y 6.06 para la altura H. Y esta potencia de accionamiento es igual a 1373.26 watts. Potencia de accionamiento igual a 1.373 kilowatts. Y aquí una nota similar que nosotros podemos hacer esto siempre que yo no tenga pérdidas. Si yo tengo pérdidas, primero encuentro esta potencia, la divido entre las eficiencias y así yo tendría la potencia de accionamiento. Bien, este es el ejercicio 19.2. El siguiente ejercicio, pues obviamente no nos va a quedar, bueno, no el siguiente, sino creo que es el 19.4. No nos va a quedar tiempo de verlo, pero yo lo que quiero hacer es enviarles un link, pues lo voy a explicar así en 20 minutos como que hubiera sido una clase para mandárselos, porque este es similar a ese que acabamos de ver, pero en este sí hay eficiencias. Entonces, para que veamos la diferencia, ¿dónde vamos a aplicar esas eficiencias cuando calculemos H y las potencias? Aquí está. Aquí las aplicamos y las aplicamos para las potencias aquí. Entonces aquí ya vemos que no es esta potencia de accionamiento, no la puedo igualar a potencia real porque ahora tengo estas ineficiencias. Entonces, de ese trata el siguiente ejercicio y ese sí creo que es importante que se los mande explicado. Está en la presentación, pero pues hay que complementar con una explicación del desarrollo del ejercicio. Eso se los voy a mandar mañana. Bueno, entonces nos quedaremos por aquí. No sé si hay alguna consulta. Si no, pues les mando mañana ese otro ejercicio, la explicación en video, en WhatsApp y en la plataforma. Y si no me equivoco, no, ayer no tuvimos clase, pero sí ya está subido el último video del martes. Entonces, ahí tenemos una consulta. Si hay una consulta, vi que alguien estaba levantando la mano. Micdonio. ¿Tiene consulta? Ya bajo la mano, pero yo sí tengo una consulta, ingeniero, ¿Sí? respecto a lo de la fecha de examen. En el sílabo estaba que era para el lunes, pero Sí, no el sé yo lunes. si hay alguna posibilidad de cambiar la fecha, dado que no tengo muchas Mm, clases y realmente, pues, si les soy no, honesto, yo no me siento preparado para el lunes. eh,
Está difícil porque ya como es presencial, ya están coordinadas las aulas y ya estamos coordinados que no choquemos un examen con otro examen. Entonces, eso está difícil, está difícil. En bombas lo más que pudimos hacer es adelantarlo 1 hora, pero cambiarlo de fecha estaría difícil. Tendría que ver mañana bueno, si el departamento me deja cambiarlo, si no tenemos choque, una aula libre. Si se cambia, tendría que ser al viernes o sábado, que son fechas que tal vez hay menos días de exámenes, pero tengo que verlo mañana. Yo mañana podría responderles si se puede. Y también todos tienen que estar de acuerdo. Bueno, sí, sí, sí puede ver, se lo agradecería bastante y ahí avisan el grupo y nos ponemos de acuerdo entre todos entonces. Sí, tengo que revisar porque también como somos muchos, somos 38 y bueno, una de las disposiciones es que nos hacen regresar a examen, pero no estamos completamente preparados sobre el espacio porque para que solo están permitidos exámenes de máximo 25 personas. Entonces, realmente voy a tener que ocupar 2 horas y buscar a alguien que me ayude para estar en un aula y yo estar en la otra. Entonces, también tengo que ver esa parte para el lunes. Mañana, tendría que verlo mañana y mañana en la noche, porque mañana voy a ir a la universidad. Voy a estar ahí aproximadamente de 5:30 a 7. Vamos a estar ahí en el departamento y consultar este tipo de cosas con el ingeniero Horacio. Y, y ya después de las 7 yo les podría informar. Sí, ingeniero, está bien. Muchas gracias. Ahí vamos a estar Bueno, pendientes. vaya, bueno. Ingeniero, una duda también. Hubo una pregunta que le hicieron, pero no, en ese momento tenía malo el internet, que habló sobre lo de las fórmulas, si eran permitidas o no, ahorita que era presencial. Sí, yo permito fórmulas, pero sin texto. Solo Ah, ok. la fórmula, así como está esta aquí, digamos. Pero no que haya una que diga H es esto, P es esto, P sub es esto, no, solamente la ecuación. Y Ah, ok. no celulares, escritas o impresas. Ah, ok, bueno, gracias, ingeniero. Bueno, bien, entonces, pendientes, mañana les confirmo. Voy a hablar con el ingeniero a ver qué me dice. Y bueno, entonces, mañana confirmamos en WhatsApp. Sí, sí, ingeniero, gracias. Y ahí esperamos Bueno, también el video del otro ejercicio. sí, lo voy a grabar mañana. Listo, pues. Buenas noches. Bueno, buenas noches.